son las y los incondicionales de Morena. ¿Para qué es una reforma si no va a dar los recursos? Yo definí la reforma judicial mexicana como una de las grandes tragedias jurídicas de nuestro tiempo, si no la mayor. La afectación del Poder Judicial es un escudo para no rendir cuentas. Habrá que ver si esos jueces, esos magistrados, esos juzgadores en general no acaban siendo cooptados por la delincuencia. ¿Vas a participar en la elección judicial? No creo, la verdad. Ni los conozco, no sé quiénes son. No creo que participe. ¿Usted va a participar en la elección judicial? Pues la verdad, no creo. Cuéntame por qué. Pues completamente no sé ni de qué se trate, no hay mucha información y realmente no conozco a ninguno de los que están postulados. Pues allá vamos, menos de 2 semanas. ¿Votar o no votar? Es la pregunta que cada vez con mayor frecuencia se hacen muchos en redes sociales, en las sobremesas. ¿Legitimar o no un proceso el proceso de la elección judicial, que ha estado desde el principio y hasta ahora tapizado de irregularidades, de ilegalidad, de inconsistencias? Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Siempre un gusto. Buenas noches, qué gusto verte. Jorge y con Carlos. Carlos Elizondo. Carlos, buenas qué gusto, noches, ¿cómo qué estás? gusto estar con ustedes. Muy buenas noches, Jorge Fernández. Manuel, Jorge. Sergio, Carlos, un placer como siempre. Buenas noches. ¿Votar o no votar? Sergio, ¿a qué vamos? ¿A dónde nos llevan? Bueno, en la Feria Internacional del Libro de Minería le hicieron esa pregunta a una reportera, a Cuauhtémoc Cárdenas, que no nos podrán decir que es un personaje de la ultraderecha, pero en fin, todo podremos escuchar. Casi ni neoliberal, ni conservador. Bueno, pues le preguntaron a Cuauhtémoc Cárdenas que si iba a votar en esta elección judicial y dijo, si entiendo la boleta. El problema está en que no se entiende la boleta es caótica, pero esa es una de las razones. Digo, yo entiendo que uno puede decir, bueno, voy a votar por los menos peores, voy a votar por los que de alguna forma representen una posición más sensata, pero esta es una elección totalmente atípica. Uno de los fundamentos de las elecciones mexicanas es que los ciudadanos contamos los votos. Ni siquiera Manuel Bartlett en 1988, en una elección fraudulenta, osó quitar eso. Pero en esta elección sí. Los votos se cuentan en las casillas. No, en esta elección se van a llevar y funcionarios del INE las van a contar. No vas a tener a nadie que te ponga la sábana en tu casilla para saber si realmente tu voto estaba ahí. No, esto es un retroceso absoluto, es un retroceso total. Finalmente, nada más vamos a poder votar, no podemos votar por los mejores abogados del país, sino solamente por las listas de aquellos que escogieron en el Senado y en el Ejecutivo, y digo en el Senado y en el Ejecutivo porque el proceso en el judicial no se terminó, y el Senado decidió que yo escojo los candidatos del Poder Judicial. Bueno, la verdad es que vamos a votar por aquellos que han sido seleccionados ya por quienes quieren controlar completamente el poder, y la mayor parte de la gente no sabe quiénes son los candidatos, y si acaso conoce a las 3 ministras de Morena, que lo único que prometen es darle seguimiento a las políticas de la Cuarta Transformación. Pero no quieres un abogado, no quieres un ministro de la Corte, un magistrado de un tribunal, no quieres un juez en un juzgado, que su compromiso sea decirle que sí a todo al gobierno. Me parece inaceptable. Una cosa muy extraña hasta la que vamos. Otro dato que a mí me ha parecido revelador: en 2021 hubo algo así como 19,000 observadores electorales. En 2024, la elección presidencial, 25,000. Para este proceso hay un entusiasmo inusitado, inédito. Más de 300,000 personas se han inscrito para ser observadores electorales. Claro, ya descalificaron a muchos porque son militantes de Morena. ¿Cómo ves las cosas, Jorge? Militantes de Morena que van a estar organizando la elección, esa es la verdad. Pero es inabarcable la cantidad de irregularidades que tiene la elección. Yendo a tu pregunta original, si van a votar o no, yo no voy a votar. No. Yo desde hace tiempo tengo tomada esa decisión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me parece que es una de las cosas, es legitimar un proceso que yo creo que está deslegitimado de origen desde la propia reforma judicial. Pero además de eso, porque es imposible. O sea, nosotros estamos trabajando en este ámbito, conocemos
muchos nombres, muchas personas. Yo no conozco los candidatos. 238 candidatos para quienes votemos en la Ciudad de México. Puedo conocer un puñado de 238 cargos, ¿no? 238 cargos. Y tienes cientos. Es imposible, es un ejercicio que solamente va a tener una participación muy baja, y quienes participen desgraciadamente en un porcentaje muy alto van a llegar con sus nombres anotados con los acordeones de la escuela, ¿no? Que están, claro, entonces van a llegar porque es la única forma de poder votar. Pero incluso así, si nos ponemos estrictos, la posibilidad de anular los votos va a ser altísimo, porque tiene tantos mecanismos extraños la votación, que va a ser... Súmale a eso que no se van a contar los votos en las casillas, que las casillas son muy pocas. Mira, hay 6.000 y algo de casillas, por ejemplo, en la Ciudad de México, para un universo de poco más de 7 millones de electores. Potenciales, ¿no? Digamos que empadronados. Si esos 7 millones de electores votaran en todas las casillas, estimando que van a durar, que uno va a tardar 15 minutos, por lo menos 10 minutos. Eso sí te la sabes, ¿eh? Si te la sabes en llenar, vas a necesitar 320 horas por casilla que estuvieran abiertas esas casillas. O sea, no es posible. Incluso yo creo que está pensado para una participación baja, asumiendo que la gente no va a ir a votar, a pesar de que en los últimos días, en las últimas horas, le ha dado pánico a ciertas autoridades electorales y no electorales, porque no van a llegar a los 2 dígitos de votación, que es lo que quieren. Que sería trágico en una lista nominal de 100 millones de mexicanos, Carlos, que voten 10, 15, así votaran 20 millones. Estás hablando del 10, 15, 20% de la participación. Sería trágico, pero lo que salga no sabremos si fue lo que fue. Porque como no hay ningún mecanismo de control, las boletas no se anulan. ¿Por qué no se anulan? Porque no les daría tiempo de anularlas. Se llevarían días enteros en anularlas. Pero eso significa que alguien puede llegar y rellenarlas después. Además, recordemos que no se cuentan en la casilla. Podrían rellenarlas después. Y que van a tardar 20 días a la parte, dependiendo de la participación. La única buena noticia que participaran poco es que estarían más pronto los votos. Pero bueno, en el fondo del problema para mí, Manuel, ¿por qué no votar? Porque por los jueces, ministros y magistrados no se vota. No se vota en ningún lugar del mundo. Cuando digo en ningún lugar del mundo es ni Bolivia, porque en Bolivia los jueces no se votan, lo restringieron a magistrados y ministros, ya ha sido un desastre. 9 magistrados. En Estados Unidos no se votan los ministros de la Suprema Corte, está en algunos poderes judiciales estatales, nada más en un sistema de jurado, donde el juez no es el que determina la culpabilidad, lo determina el jurado. No se vota por los jueces, porque los jueces tienen que ser imparciales, no son... Por definición, no pueden tomar partido por alguien o algo. Y hemos visto la publicidad, hemos visto quién participan, y su motor más importante es el partidista. Voy a ser la ministra del pueblo, voy a ser el ministro de no sé qué. Entonces, voy a apoyar la transformación. Los colores del oficialismo. Pero aún si vinieran a decirnos, que no lo están diciendo, vengo a defender los derechos de los ciudadanos, que sería lo que yo querría oír como propaganda. Como mínimo. Pero no lo he oído. Aún en ese contexto, colegas, yo creo que no hay que votar por lo que tú dijiste, Sergio. No están los mejores. ¿Por qué? Porque primero hubo todo lo que ya dijeron mis colegas, pero sobre todo por lo más de fondo hay un tema de autoselección. ¿Quién quiere entrar a esa carrera? Cuando ser abogado, ser juez requiere especialización, pasar exámenes, imaginarte una carrera que va a depender de tu talento, de tu honestidad, de tu esfuerzo. Acá vamos a suponer que ganas. ¿Cómo haces carrera judicial? En 8 años yendo a otra elección. Pues no, así no son las carreras judiciales. Entonces yo creo que este es uno de los experimentos más absurdos que ha habido en la historia de este país, por lo menos. Y que nos conducen al caos, ¿no? Porque hemos visto también un montón de nombres
con vínculos inconfesables, vínculos con la delincuencia organizada. Hay quienes incluso han sido sentenciados por la comisión de delitos, y eso rascándole un poquito por así encimita. por arribita, Manuel. Por arribita. No tenemos forma de saber quiénes son todos los jueces. La presidenta Sheinbaum dijo que ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros. Las organizaciones que se dedican a evaluar las democracias tienen otros datos. Por ejemplo, el The Economist Intelligence Unit dice que el país más democrático del mundo es Dinamarca, y te ponen todos sus criterios. México está arrumbado en el lugar 60 y tantos, no me acuerdo. Y cayendo. Y cayendo además, sí, o sea, estamos perdiendo. Forma sustentable. ¿Cómo elige a sus jueces Dinamarca, que es el país más democrático del mundo? Tiene un instituto que busca, que considera solicitudes por parte de aspirantes a hacer carrera judicial, que examina cuando hay un puesto, examina cuáles son los candidatos disponibles, que hace exámenes de oposición, y que cuando ya termina todo ese proceso, está formado a propósito por especialistas, ese instituto, entonces ya le somete al gobierno, al primer ministro, el nombre del candidato o de quien ellos han seleccionado, y el primer ministro se lo somete al rey, que en todos los casos ha elegido al que ha sido seleccionado por el instituto. Es un mecanismo meritocrático con un veto potencial político final que prácticamente nunca se ha usado. Nunca se usa. Ahora, ¿se operarían ustedes en un hospital que seleccionara a sus médicos por votación? Sí, claro. Es lo mismo. O sea, te operó el médico más carismático. No sabemos si es buen cirujano o no, pero es el que le cae mejor a todos en el hospital. El que apoyó, el que vende las suturas. No, pero además con otro tema. A ver, todos vimos el último informe de la DEA, los mapas de control territorial del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco y los otros cárteles menores. Está ocupado todo el territorio nacional. Vivimos, más allá de lo que se opine sobre la estrategia de seguridad y lo que se está haciendo, vivimos una verdadera emergencia en términos de seguridad en el país, donde sabemos que hay muchas comunidades del país que están controladas y ocupadas por grupos del crimen organizado. En esas comunidades también se va a votar, y en esas comunidades también los candidatos están puestos por los grupos criminales. ¿Por qué? Porque sin ese apoyo no te podías registrar. Entonces, ya votaron los grupos criminales. Claro. Bueno, hay un montón de cargos donde hay candidatos. Hay solo un único candidato. En Durango, son 86. En Durango, todos los cargos a elegir en la elección al Poder Judicial Estatal, en todos hay un solo candidato. Y dirán que en democracia se gana por un voto. Por un voto. Ahí se gana con cero. Ahí se gana solamente por la consideración de emergencia en seguridad nacional que tenemos en el país. Es una locura poner a elección prácticamente la mitad, es un poco más de la mitad de tu sistema judicial. No hay condiciones para eso. Es un riesgo para la seguridad nacional, y no es una exageración. Tú vas a tener el sistema de justicia del país con una posibilidad muy grande de que esté infiltrado profundamente por el crimen organizado, por otros grupos de poder. Y con un régimen meritocrático hay esos casos, claro, que tienen mecanismos, claro, para filtrar, para expurgar, etcétera. Podrían ser mejores, todo en la vida puede ser mejor, pero esto claramente es peor. Y nos va a tomar mucho tiempo en darnos cuenta que a lo mejor hay una capacidad de reacción en 2 años, 3, pero para entonces no me puedo imaginar el nivel de desaseo. La cantidad de sentencias que ya van a estar en firme. Ahora, esta es una herencia que no se nos olvide de López Obrador, que Claudia Sheinbaum no se ha atrevido a detener, a frenar, ni tampoco su partido. No la quiso, y de hecho la ha hecho suya. Propio. Ella ha defendido. Pero López Obrador, ustedes se acordarán, lo hemos conversado, el 5 de febrero del 2024 presentó una serie de iniciativas de reforma, una de ellas esta, claro, que terminaba por, dejémonos, aniquilar al Poder Judicial, tripular, controlar el Poder Judicial. Y esa herencia la asume la presidenta y no la ha detenido, y le va a estallar ahí en las manos. Es curioso, no sé si se acuerdan de un abogado que fue ministro de la Suprema Corte, fue presidente de la Suprema Corte, y en 2020 este presidente de la Suprema Corte le dio una entrevista. Un gran discurso, le dio una entrevista a John Ackerman, el periodista morenista, y John Ackerman le preguntó por qué no
no se pueden elegir los jueces, magistrados y ministros por voto popular. Y lo que le respondió es que los jueces no estamos buscando la aprobación popular, tenemos que defender las posiciones de las minorías. Sería muy mala decisión escoger a jueces, magistrados y ministros por voto popular. Pero, eso ¿pero fue lo es que un dijo. liberal o qué? Pues Tiene la libre derecho. Se llama Arturo Saldívar. Hoy es el consejero jurídico de la presidenta o el asesor en este tema, y no ha tenido el valor de decir yo mantengo la posición que defendí en su momento porque es una posición de principio, o será pues un marxista de la escuela de Groucho que dice pues yo tengo estos principios, pero si no están de acuerdo pues tengo estos otros también. Ahora, no solamente Saldívar, la ministra Sánchez Cordero también se pronunció en contra, y ahora su hija es una de las candidatas. La ministra Loreta Ortiz, que no haya dicho. la ministra Loreta Ortiz dijo en la FIL de Guadalajara de 2023 que a ella le constaba que un juez estadounidense, un juez de Texas, dijo que había condenado a muerte a un mexicano, sabiendo que había pruebas en contra, porque eso le daba popularidad. Eso lo dijo Loreta Eso Ortiz. resume el problema más de fondo, que es que además no se han dado cuenta que los juzgadores van a acabar haciendo proselitismo político. Ya lo están haciendo. No, pero en sus sentencias, porque se tienen que reelegir. Y es más, algunos le van a decir al gobierno, yo no estoy contigo, a mí me votó el pueblo. Va por el aplauso. Ellos van a tener la misma o mayor legitimidad que los otros. Pero el Tribunal de Disciplina no los va a dejar ir en contra del gobierno. Tenemos un Tribunal de Disciplina. La Santa Inquisición. Es una Santa Inquisición que lo único que va a buscar es que los fallos sean los que quiere el gobierno. Pero es peor, no solo los quiere el gobierno, sino pueden echar para atrás una sentencia, no porque haya violado la ley, sino porque fue en contra del interés general. Lo que sea que alguien entienda eso. Lo que quiera entender por eso, lo que quieran entender que son 5 integrantes, ¿no?, que va a tener el tribunal. 5 personas. Lo que quieran decidir 5 personas, es el interés nacional. En fin, qué cosa. Nos vamos a las casillas. Nos estamos acercando más a Venezuela que a Dinamarca. Gracias, Sergio. Carlos, gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Paz.